Gracias por la invitación. Y bueno, tengo la presentación acá también, así que si miro mi celular es eso, es solamente para no ir mirando todo el tiempo para atrás y poder mirarlos a todos ustedes. Pero bueno, ya podemos ir a la próxima, que esta ya la leyeron todos. Un poco lo que les voy a contar son distintos casos de uso y ejemplos de cómo hemos aplicado inteligencia artificial en distintos proyectos periodísticos en La Nación, ¿sí? Y con el equipo de La Nación Data particularmente, que es el equipo de periodismo de datos del diario, donde nos dedicamos a hacer varias cosas. Por un lado, trabajamos mucho con datos e intentamos desarrollar proyectos de innovación. También trabajamos mucho con todo lo que es apertura y transparencia. Hacemos muchos pedidos de acceso a la información pública y trabajamos en ese sentido. Nos parece que todo eso también fomenta la rendición de cuentas, así que hay como todo un gran trabajo del cual no voy a hablar hoy acá, pero que está todo relacionado con eso, y también nos interesa fomentar siempre la participación ciudadana y la colaboración abierta, y sobre eso sí, en el último de todos los proyectos que voy a contar, han participado alumnos de Éter y bueno, se ve un poco reflejado allí. ¿Alguno conocía La Nación Data ya? Espectacular. Bueno, ahora sí podemos ir a la próxima diapo. Hay algo que pasa mucho con inteligencia artificial, que es, bueno, este meme es buenísimo. ¿Querés hablar de estadística? No viene nadie. De machine learning quizás, pero también es complicado, pero hablamos de inteligencia artificial y se te llena un poco el auditorio. Así que vamos a ver qué es y qué no es inteligencia artificial, que a veces parece toda como una cosa súper mega wow, como la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, etcétera, pero hay un montón de otras cosas que también son inteligencia artificial, un poco más conocidas también por todos nosotros y usadas en nuestro día a día. Próxima diapo. Bueno, y acá sí o sí tengo que leer, que es un poco cómo diferenciar o no si estamos viendo algo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, primera pregunta, ¿puede ver? Sí. Ok, pero ¿puede identificar qué es lo que está viendo? O sea, por ejemplo, ver una foto de un gato y decir ¿esto es un animal? Sí. Entonces, está usando visión artificial, es inteligencia artificial. ¿Puede ver? Sí. ¿Pero puede identificar lo que ve? No. Bueno, es simplemente una cámara. Lo mismo con si puede escuchar o no, que ahí aparece la idea de si responde con sentido o si puede transcribir lo que ve. Un modelo que escucha y transcribe, por ejemplo, la generación automática de, ¿cómo se dice? De subtítulos, exactamente, está hecha con, van a ver que es bastante imprecisa muchas veces y está hecha con inteligencia artificial. No es que hubo alguien atrás escribiendo, sino que se corrió todo eso. Y bueno, el Chequeabot, por ejemplo, de Chequeado, es una herramienta que transcribe textos. Bueno, mismo vieron que hay ahora varios bots de WhatsApp tipo Transcribe, etcétera. Todos esos, ¿cómo transcriben? Mediante inteligencia artificial. Mismo el celular, cuando le dictás y escribe. Exactamente. Bueno, y después, después les dejamos para que lean absolutamente todos, pero podemos ir a la próxima diapositiva. Y ya sí les quiero contar cómo trabajamos este fin de semana, este domingo, con dos producciones que llevamos adelante para el análisis del debate presidencial. Bueno, lo primero que hicimos fue, en vivo, intentar monitorear el discurso de los candidatos. ¿Qué es lo que hicimos? Justamente transcribimos en vivo cada uno de las distintas intervenciones de los candidatos para procesarlas e intentar armar una producción que incluía varias cuestiones que ahora vamos a ver desglosadas una por una. Pero ¿cómo distribuimos el flujo de trabajo, no? Todos los que son procesos de inteligencia artificial necesitan de alguna supervisión humana para que nosotros después podamos publicarlos y compartirlos, justamente porque tienen estos márgenes donde es muy importante no descuidar la información periodística y la cuestión periodística de todo esto, ¿no? Ahora sí, próxima.
Bueno, una de las cuestiones que medimos, por ejemplo, fue las menciones entre candidatos. Y esto fue simplemente procesando todos los distintos transcripts que en vivo fueron supervisados por todo un equipo periodístico que corregía algunos errores del modelo. Por ejemplo, en la transcripción nos llegaban, le comentaba a Caro hace un rato, Patricia Bullrich, la encontramos como Patricia Ulrich o como Patricia Burris. Entonces, todas esas pequeñas cuestiones había que corregirlas. Y también dependía de quién estaba hablando, ¿no? Claramente el modelo no identificaba igual a Schiaretti con un acento cordobés que a otro candidato por ahí, o mismo como ahí entra mucho en juego cómo habla cada candidato, ¿no? Y su capacidad de expresarse y la capacidad después del modelo de entenderlo. Entonces, bueno. Vocaliza bien, porque a veces exacto. no entiende, y eso que estaba tomando el micrófono, todo, a veces si no vocaliza bien, no te entiende y tira lo que cree que entendió. Mismo nosotros después que volvíamos a escuchar y supervisábamos la transcripción, teníamos dudas en algunos fragmentos y era como, che, ¿dijo esto o no dijo esto? ¿Qué dijo? ¿Qué ponemos? O sea, como... Y bueno, nada, y por ahí lo tenía que escuchar más de una persona. Así que si más de una persona lo tenía que escuchar, el modelo, eso estaba bueno. O por ejemplo, tampoco entiende de ortografía, ¿no? Sergio Massa, por ahí era Sergio Massa con S o Sergio Massa con Z. Después a ver si me acuerdo algún otro. Bueno, Javier Milei era Miley, como Miley Cyrus. Javier Miley, todo el tiempo. O porque Miley tal cosa, tal otra. La verdad es que era divertido. ¿Qué? No. Sí. Bueno, Schiaretti también. Eran como Juan Esquiar, por ejemplo, como si fuesen, no sé, al Cerro Castor se iba Schiaretti directamente con la transcripción. Exacto, había distintas cuestiones. Bueno, esta es una de las que fuimos armando y que lo que tenía interesante también era que como teníamos este modelo procesando en vivo y nosotros corrigiendo, podíamos armar en vivo también todas estas como distintas menciones entre candidatos. Bueno, próxima, así. Llegamos, después otra cosa que hicimos también, que se desprendía de ahí, era un contador de palabras para entender a ver quién era el que había hablado, que había usado más palabras. Y otra cosa que medimos fue el tiempo en el cual habló cada candidato. Está en la próxima, perdón. Bastante parejo, sí, la verdad es que fue bastante parejo. Bullrich habló bastante menos, pero después también cuando ves, bueno, el que más habló fue Massa, después Bregman, o sea, el que mayor cantidad de palabras usó, ¿no? Massa, Bregman y Milei, pero te lo estoy diciendo rápido y de memoria, Massa también es el que más segundos habló. Entonces, quizás si después calculás por tiempo, por segundos utilizados, y me parece que Milei daba, la verdad no me lo acuerdo, como el que había hablado más rápido en función de la cantidad de segundos que había usado, ¿no? Porque también... Exactamente, exacto. Bueno, próxima. El tiempo de exposición, que esto no se utilizó con ningún modelo de inteligencia artificial, sino que fuimos contando cada uno de los segundos de las exposiciones de los candidatos para entender dentro de los segundos asignados que tenían, cuántos usaban, si se extendían algún segundo más o no. Y esto es lo que nos dio la expo final. Próxima también. Y después, otra de las cosas que medimos fueron las palabras más usadas, ¿no? Y para esto, por ejemplo, hay que hacer algunas limpiezas como eliminar las denominadas stop words, ¿no? Todos los candidatos dijeron muchísimas veces gracias, porque aceptaban la palabra. O, por ejemplo, otra de las palabras más mencionadas, si uno analiza así nomás, son la, de, el. Bueno, entonces, para todos estos análisis hay que sacar todo ese conjunto de palabras y también entender, bueno, nada, algunas de las... Eso lo hicieron manual. Eso se hace manual, exactamente. Eliminás, decís qué palabras no tienen que entrar. Digamos, nos parecía que gracias no tenía valor periodístico, porque no es que estaban agradeciendo al moderador quizás, gracias por darme la palabra, pero no es que estaban agradeciéndole
no se sacaba, no sé si agradece al país, pero no era el caso, digamos. Y bueno, y una cuestión bastante interesante que se desprendió es que la mayor parte de los candidatos hizo mención a la Argentina o a los argentinos de alguna forma. También el tipo de cambio apareció más de una vez, inflación, país. Algo que para mí es bastante interesante y llamativo de este análisis es que la palabra más usada por Bregman en su discurso es Milei. O sea, una mención a un candidato es mismo una de las palabras que más usa. Y esto es lo que está bueno también, ¿no? Encontrar dónde está también como el foco periodístico dentro de todo este análisis. ¿Qué cosas interesantes hay ahí? Y para el próximo también, otra cosa que hicimos con palabras es monitorear términos específicos. Entonces, por ejemplo, monitoreamos dolarización, privatización, corrupción, pobreza, insaurralde, salarios, corrupción y democracia. Me parece que no me olvido de ninguna y creo que repetí alguna también en lo que les dije. Y algo interesante era que se podía ver cuántas veces lo habían dicho, ¿no? Entonces, pobreza es una de las palabras de las que monitoreamos que más veces mencionaron todos los candidatos y que mencionaron todos los candidatos. Salarios no fue mencionada ni por Milei ni por Massa. Corrupción no fue mencionada por ningún candidato, menos por Miriam Bregman. Y el único candidato que no hizo mención a la palabra democracia fue Javier Milei. Bueno, que lo interesante también es encontrar de qué formas todo esto también, bueno, nada, hay análisis que son interesantes. Sí, obvio. ¿Esto fue hecho también manualmente? Esto no fue hecho manualmente, esto también lo hacía el modelo, pero para la contabilización de palabras acá lo que sí hicimos fue como se ampliaba un poco la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, vos encontrabas privatización, privatizaremos, privatizaré, digamos, todo ese conjunto de palabras que hacen alusión a lo mismo iban juntos. Mismo, por ejemplo, en el caso de... corrupción, corruptos, digo, no recuerdo exactamente y no sé si la palabra que dijo Bregman, por ejemplo, que es la única que mencionó corrupción, habló específicamente de corrupción, me parece que sí, y que fue cuando habla del caso Chocolate, pero no quiero mentir. Pero no sé si dijo eso o si dijo corruptos, pero bueno, como ese grupo de palabras estaban incluidas. Todo esto también estaba detallado en una metodología y eso es algo que está bastante bueno y que es importante. Siempre que se trabaja con inteligencia artificial o con lo que sea, digamos, pero como siempre que hay algo detrás de algún proceso, está bueno transparentarlo, contarlo y que quede en registro de todas estas cuestiones. Creo que es muy importante para las audiencias transparentar ese proceso. Sí. Te iba a consultar te iba a dejar hablar para no cortar tanto, pero ya sacaste lo de la metodología. ¿Cuál fue el criterio para elegir, por ejemplo, esas palabras y no otras? Fue un criterio editorial. Es un criterio editorial. Nada más que eso. Pero bueno, pasemos así, no me demoro tanto que hay mucho para contar. Perdón, Sí. no, pero que también tienen que ver con los ejes temáticos. Sí, tenían que ver con los ejes temáticos. Sí, pero bueno, nada. No, pero a veces, por ejemplo, alguna de esas palabras, justo la comisión que estás viendo está haciendo una investigación sobre los temas que a las audiencias les interesa, está basado en una investigación y muchas de las que mencionaste aparecieron. Entonces por ahí la pregunta era si estaba sustentado por ahí en una investigación anterior que dijeron que los temas de las audiencias son tales, entonces por eso también fueron a buscarlo, más allá de los ejes que estaban designados para el debate, ¿no? Entonces, que hay un criterio editorial, eso también es, digamos, la demarcación metodológica de dónde partimos a analizar los temas. Exacto, mismo también hay una decisión en lo que se decide, de todo lo que decidimos con la información que teníamos disponible, visualizar, ¿no? Exacto, tal cual. Pero bueno. Y después otra cosa que hicimos, que esta sí la hicimos al día siguiente, salió ayer, es procesamos y utilizamos otros modelos de inteligencia artificial que en lugar de analizar exclusivamente los textos y transcribirlos, lo que hacían era procesar las imágenes y detectar las emociones que tenían los candidatos. Esto sí se hace con un modelo que, por ejemplo, determinó que esta cara de Schiaretti era una cara enojada,
Y después próximo, que creo que tenemos algunas otras fotitos de cómo se veía al final. Esto era, por ejemplo, mientras uno iba scrolleando, podía ir viendo, ¿no? En la bueno, se iba acumulando dependiendo del momento del debate. Se iban acumulando las distintas emociones, eso se hizo por cada uno de los candidatos, y la otra cuestión que se realizó fue después, con otro modelo distinto de inteligencia, distinto al que usamos para analizar la transcripción en vivo, un análisis del discurso para entender si lo que estaban diciendo además era, el modelo lo que encuentra es neutro, positivo, negativo o una mezcla de sentimientos que la determina como mixed, ¿no? Bueno, podemos ir a la próxima. Bueno, también para mí es bastante interesante cuando uno termina de mirar, por ejemplo, Massa súper calmo dentro de las emociones que le iba encontrando. Y después algo interesante que descubrí ayer era que, por ejemplo, dentro de la cantidad de fotogramas que tomó, ¿no? Milei era el que estaba más veces alegre y también más veces enojado, ¿no? Te habla un poco como de las distintas gestualidades que tiene cada uno. Así que esto fue súper divertido. Cuando dice triste, bueno, ¿qué decía Massa cuando estaba triste? Bueno, no tenemos exactamente qué dice. Esto lo que hace es va recorriendo en qué momento del discurso lo encuentra. No tenés la oración exacta de lo que dijo, sino como la distinta foto. Y después sí abajo está todo el transcript con el otro modelo que analizó si eso era algo positivo, negativo, etc. ¿Y en qué momento fue como estaba triste? No me acuerdo. Podemos entrar a ver en qué momento está triste. La verdad es que los invito a que entren al especial, es bastante divertido. Te sacás datos de ahí, entonces ahí sí el trabajo periodístico, ir a buscarlo y después presentar una nota sobre eso. Sí. Relativo, ¿no? Porque ponerle Milei con mucha cantidad de veces alegre, siento que tiene que ver con que sonreía y abría los ojos, pero a la vez sabemos que era medio desobrado, sarcástico, no sé si necesariamente alegre. Es que no tiene que ver con lo que realmente estaba expresando, no, sino que el experimento, el laboratorio de lo que hicimos esta vez fue preguntarle a un modelo estas distintas expresiones, cómo las identifica, y lo que hace ese modelo es, en base a una base de datos que tiene y un montón de otras fotos felices, tristes, etcétera, reconocer. Quizás lo que esto te muestra es, Milei es una persona que en sus expresiones faciales tiene como es el que más cambia, de acuerdo con este modelo siempre, y etcétera, digamos, como las conclusiones no necesitan. Cuando uno trabaja con esto también es importante tener en claro cuál es la conclusión que vas a sacar. La conclusión no era publicar un coso, Milei fue el más alegre del debate, digamos. Sí, sino analizar desde otro lado y desde las expresiones a ver qué es lo que pasa. Sí, poner varias variables, o sea, no podés ser concluyente con una sola variable. Es alegre, no es alegre. Bueno, es alegre en qué contexto, diciendo qué cosa, sabiendo, o sea, ahí está el criterio periodístico más que subjetivo. Exacto. También me parece, Sí, obvio. No, que me parece que hay una construcción de la emoción en relación a lo discursivo, donde lo interesante es ver qué emoción le pone el candidato, la cual está absolutamente coachada y predestinada y predeterminada en ese discurso. Entonces, de repente, imagino que si hablan de pobreza, tiene que haber una emoción triste. Claro. Ellos saben que están siendo, o sea, saben que tienen que poner o sea, eso es lo que le decía recién, que cuán creíble es esto. Yo no me puedo confiar que cuando esté triste es porque el chabón está triste. No, y aparte esto que dice que están confiados, Milei estuvo guardado 10 días. ¿El modelo? Esto, digamos, porque capaz dice que está calmo, pero hay un 100% eficiente de que nos muestra que está calmo en realidad, porque capaz mañana habla más y no estoy calmo. Estaba triste, estaba nervioso. Es lo que interpreta la inteligencia. Claro. Después la labor periodística es cotejar lo que dijo con las caras. Además puede ser ironía también y jugar como a partir de eso. Exacto. Sí. Eso solo se analizó mientras hablaba. O sea, mientras hablaba otro candidato no estaba analizando las emociones de los... No, de hecho, claro, fue todo un desafío en las preguntas cruzadas o cuando identificaban más de un candidato, uno de los grandes temores que teníamos era como cómo nos va a llegar la calidad de la imagen, porque necesitamos pasarle al modelo la imagen en la mejor calidad que la tengamos disponible para que la interprete correctamente. Claro, lo que pasa es que también hay un lenguaje no verbal,
que eso no se puede coachear, eso sale de... Eso sí se coachea de eso. Sí, pero hay veces que se salen los dos. porque hay expresiones y sentimientos que son inconscientes. Hay un tal Franco Piso que tiene una página en YouTube que constantemente saca videos haciendo ese tipo de análisis, ¿no? O sea, sé que existe. No sé si la inteligencia artificial estaba preparada a ese nivel, ¿no? De pescar los microcambios, porque son no los cambios generales, sino pequeños músculos que no se pueden controlar. ¿Cómo estaba preparada esa inteligencia? Es un modelo que es de Amazon Web Services, se llama AWS Recognition, y lo que hace es identificar los distintos fotogramas, digamos, en función de una base grande que tiene. Ahora, después los análisis particulares de cada una de esas cosas, siempre hay como toda esta subjetividad la podemos comprender nosotros, ¿no? Estas distintas cuestiones que hablamos de la subjetividad las entendemos nosotros mirando, escuchando, analizando. También es ver eso, cómo tomamos la inteligencia para que sea una aliada en nuestras coberturas o para también que nos ayude a analizar distintas cuestiones. Pero bueno. Sí, son datos. Son datos. Después hay que hacer el análisis exacto. Sí, yo quizás me llamaría a sumar a esto que decís que es verdad que hay algo del inconsciente que sale en el gesto, que a veces no se puede coachar, que creo, si bien nosotros específicamente esto no lo analizamos en chequeo, pero sí había alguna cuestión gestual ante la pregunta. Cuando un candidato le hacía al otro la pregunta, ante la sorpresa de la pregunta, claro, hay que ser más genuino el gesto. Cuando ellos tenían el discurso armado respecto a los bloques, ahí está, claro, todos los gestuales están entrenados. Pero cuando te haces una pregunta que te descoloca, hay el gesto natural, ese coincido que no se puede coachar porque no sabes cómo vas a reaccionar a una pregunta que quizá inclusive no le esperabas. Claro, o te indigna. O te indigna. O claro, más difícil de manejar. Bueno, pasó que fue un poco lo que dice. Cuando le hicieron las preguntas, creo que se le hizo Milei a Bullrich, que se reía, pero en plan irónicamente no era una risa de o sea, era como cargándolo básicamente de mira, me estás preguntando, no sabía que ibas por ese lado. Y no reflejaba felicidad aunque ella se estaba riendo. O sea, como claro. Ahí va el tema del análisis, ¿no? Sí. Y después otra cosa que sumamos de capa, y voy rápido así no tenemos tanto tiempo, la próxima diapo, lo que aparece es esto, bueno, esto por ejemplo es, si no me equivoco, de Bregman, que es los distintos sentimientos que fue reconociendo, o sea, a esto le sumamos la capa de análisis de que después, al final de ver a cada uno de los candidatos con sus emociones, se desprendía rápidamente para ver también con otro modelo que se identificaron. Bueno, a partir del texto, interpretó el texto y dijo, esto tiene un sentimiento positivo, negativo, bueno, esto que les comentaba antes. Y las otras dos diapositivas que siguen también muestran, bueno, como un párrafo que fue identificado como positivo y otro que fue, que me parece que hay uno neutral o negativo, el próximo que puse, negativo. Pero bueno. Y después, bueno, también es subjetivo esto, los invito a que los lean porque quizás a ustedes les parece que el discurso, que esto que fue negativo o positivo y marcado por la inteligencia artificial, quizás ustedes llegan a otras conclusiones. La idea es ver estas herramientas, cómo nos ayudan para entender las distintas cuestiones. Bueno, pasamos rápido. Y esto les quería mostrar, fue todo el equipo que estuvo trabajando en esta y otras producciones, pero esa misma noche, tanto de diseño como de data en el diario. Después, ¿puedo preguntar una ¿sí? cosita? Obvio. Lo negativo, neutro, porque nosotros lo trabajamos en un momento y el neutro nos hacía mucho ruido porque es como que neutro, bueno. ¿Cómo lo definía? ¿Por la adjetivación? O sea, si estás leyendo el texto, ¿no? ¿Qué toma la adjetivación, los adverbios, digamos? ¿Qué es desde dónde construye que eso es negativo o positivo o neutro? Digo, si tenés información de cómo está armado el modelo, ¿no? No sé. Sí, la verdad te digo, no me acuerdo exactamente, pero creo que la próxima diapo ya tiene todos los distintos modelos que usamos. Es AWS Comprehend, que es un sistema que procesa lenguaje, o sea,
que hace, bueno, ese procesamiento. Sí me parece que tiene en cuenta gran parte de estas cosas que decís, los adjetivos, etcétera, pero no sé cómo pondera exactamente cada cosa para entender hasta cuándo es positivo. Me parece... no sé hasta qué porcentaje de palabras identifica como positivo y son positivas efectivamente, digo, como eso depende, hasta qué porcentaje de palabras identificadas como positivas es positivo y qué porcentaje pasa a ser mixed, por ejemplo, o sea, como esa mezcla, esos porcentajes no los recuerdo exactamente y no tengo para compartirlos, pero sí es como una propia librería que tiene con toda esta información. Bueno, y acá solamente para mencionarles y que tengan todas las distintas, los distintos modelos que utilizamos. Todos los de AWS fueron los que usamos para el análisis de sentimientos, que salió al día siguiente, y con Whisper, que también es un modelo que transcribe textos, que es un poco mejor, transcribe con mejor detalle que el de AWS Transcribe, es que hicimos el de el monitor en vivo de las palabras, etc. Y después tengo otros casos, pero que no sé si llegamos, Caro. Si queremos a este del trapo, está bueno. Dale, bueno. Este lo traje especialmente porque este análisis que hicimos de las distintas letras de trap nos sirvió, y ahora van a ver por qué, fue como el primer experimento que hicimos para probar toda esta tecnología y nos ayudó para reutilizar todos esos aprendizajes en el monitor en vivo de las palabras y de los distintos términos y de las menciones. Bueno, el primer experimento que hicimos para probar la tecnología y ver cómo funcionaba particularmente de esto, fue esto. Analizamos, próxima diapositiva, analizamos 692 letras de trap de 20 artistas distintos. ¿Cómo hicimos la selección? Nos juntamos con una periodista especializada, que creo que es lo que tiene de interesante y de lindo estos proyectos, que uno trabaja mucho en equipo, con desarrolladores, diseñadores, programadores, periodistas especializados en, tal como para el debate trabajamos con periodistas de política. Para este, por ejemplo, trabajamos con periodistas de la revista Rolling Stone, que eran los que nos ayudaban a identificar, bueno, qué artistas hay que seleccionar, quiénes son los referentes en este momento y demás. Y los distintos análisis que hicimos eran, por ejemplo, una cosa que hicimos fue un negómetro, así lo llamamos, que era ver cuántas veces los artistas se mencionaban a sí mismos y después cuántas veces se mencionaban entre ellos, ¿no? Porque, de nuevo, para saber qué es lo que... Con inteligencia artificial puedes analizar un montón de cosas, buenísimo, espectacular. Pero, ¿qué es lo interesante de analizar cuando uno tiene todas estas herramientas? Bueno, lo que está bueno es entender qué. Entonces, los periodistas nos decían, bueno, una característica es que se mencionan mucho entre ellos. Perfecto, entonces podemos medir eso. O en la próxima diapositiva mencionan mucho marcas y lugares. Bueno, armamos diccionarios de marcas y de lugares para entender cuáles eran específicamente las marcas que más se mencionaban, qué lugares eran, y poder armar un análisis de cómo, bueno, de qué hablan las canciones de trap. También teníamos de las palabras más mencionadas en general y demás. Creo que estuvo bastante interesante y nos permitió como experiencia después reutilizar todo ese aprendizaje. Acá también tuvimos que eliminar todas las palabras como la, por, el, las denominadas stop words. Y por ejemplo tuvimos algo gracioso que nos pasó analizando esto, o no gracioso, pero distintas dificultades, eran que en lugar de analizar oraciones estábamos analizando versos, y que además había muchas onomatopeyas en la mitad, ¿no? O sea, como hey, yo, you, como todo eso aparecía, y bueno, ¿es una palabra, no es una palabra? Sí lo es. Bueno, decidimos agruparlas todas. Y las onomatopeyas así son la palabra más mencionada. No tengo diapositiva de eso, pero digamos, como la palabra de la que más hablan los traperos es esa. Y después, al final de todo, en esa producción, lo que habíamos incluido, que está en la próxima diapo, es un laboratorio de trap. Básicamente vos elegías, de acuerdo con, nos conectamos con la API de Spotify, y de acuerdo con estas, vieron que Spotify siempre te recomienda distintas canciones. Bueno, vos elegías distintos niveles que querías de cada una de estas variables y armamos listas de Spotify acordes a... Así que la verdad es que era bastante divertido. Y un poco la idea es mostrarles esto que... ¿Lo vamos a encontrar en...? ¿Sí? Sí. Esta es una nota publicada. Pueden generar su propia letra. Sí, adelante. Bueno, este es lo que iba a decir. Esto lo hicimos en 2021, por lo que en ese sentido tenemos canciones hasta
2021. ¿Tienes pensado actualizarlo, hacerle un seguimiento? No, particularmente no. Están tirando ustedes, claro. Pero Hagan el trabajo comparativo, ahí ya les dieron como el puntapié y ver si hay cambios en las letras en función de algún acontecimiento, ver si los artistas cambiaron. exacto. Si se siguen mencionando entre ellos, si aparecieron nuevos artistas en escena, que podrían aparecer mencionados entre ellos. Digo, es interesante eso, pensar qué analizar dependiendo del tema de lo que estamos viendo. Sí que sí. Sé que tenés Tengo un tema más, pero está muy bien. Al principio omití decir que estamos transmitiendo a través de YouTube. Así que nos saludamos a todas las personas que están ahí, que seguro están nuestros queridos estudiantes de distancia. Si quieren hacer preguntas, creo que India vos estás para... Sí, no, hay una justamente en el chat de YouTube, es un poco más general, que es de Lara, que por otra parte es estudiante de acá de la carrera presencial, que es: quiero saber cómo nos damos cuenta que una nota está escrita por inteligencia artificial. Bueno. Esa es, digamos, anterior, pero No. fue una de las primeras. Pero excelente pregunta, sobre eso tengo varias aclaraciones para hacer. Por un lado, siempre es importante, si sos periodista y estás escribiendo, aclarar, contar, incluir una metodología. Y eso es fundamental. Todos estos casos de notas que no están escritas pero sino que utilizan modelos para hacer distintos análisis, están claramente explicados al final de cada uno de los distintos, de las distintas producciones. Figuran análisis, por ejemplo, la de emociones que salió hace poco aclaraba incluso en la bajada cómo se había realizado, y la verdad es que eso es muy importante, siempre aclarar y contar. Pero está en el periodista, digamos, ¿no? Como siempre tiene que quedar claramente establecido. Y creo que forma parte también de trabajar con datos o con distintos análisis, ser claro con la audiencia, con los lectores, y poder contarles. Y eso es fundamental. Forma parte de respetar como la cuestión más ética del periodismo, de contar. Y bueno. Las fuentes, exactamente, de dónde salen. Y también poder ayudarlos a interpretar correctamente qué es lo que están viendo, ¿no? Y esto que se ve acá breve es un proyecto colaborativo que habíamos hecho, lo menciono breve porque veo que está pasando por detrás, donde analizamos telegramas electorales de las PASO de 2021 en una plataforma colaborativa, y lo hicimos junto con 300 voluntarios. Necesitábamos entrenar al algoritmo para ver qué cuestiones eran importantes ver, y un montón de alumnos de ETHER colaboraron, así que no quería dejar de mencionar eso, que también a veces hay, bueno, y se jugaba medio la batalla naval, así era como funcionaba, ¿no? Como que hay que encontrar, si en este lugar de la imagen encontrás tal cosa, entonces eso significa que hay, que no hay, y bueno, después había procesos de validación de todo eso. Lo menciono muy brevemente, así como rápido, pero porque iba corriendo. A ustedes. Fue como, asumo que no fue tener como cómo ver las caras, o sea, asumo que hay un especialista en lenguaje, que es todo el lenguaje corporal, y ahora tenés inteligencia artificial que se dedica especialmente a eso. Digo, ¿cómo fue readaptarse a otro nuevo sistema? Lo que creo que es interesante ahí es estar atento a las oportunidades que tenés, ¿no? Como investigar y conocer la tecnología, a ver qué cosas se pueden hacer con eso, pero sí se necesitan equipos que estén dispuestos a innovar, que estén dispuestos a experimentar. Digo, todo esto también parece espectacular, pero hicimos pruebas de simulacro donde probábamos con otros debates corriendo todos estos modelos a ver cómo funcionaban, y tuvimos como distintos errores o distintas cuestiones que íbamos encontrando, que se necesita, digamos, tiempo para practicar, para probar, y para investigar para qué me sirve este análisis, para qué no me sirve este análisis, qué limitaciones tiene, hasta dónde llega, pero creo que es principalmente estar siempre atento a las oportunidades e investigar. La herramienta, o sea, hay herramientas de todo tipo y cada vez más,
y es una cuestión de estar atentos y creo que no perder esa chispa de investigar, buscar y pensar cómo nos pueden ayudar para, ¿no? Sí, acelerar procesos que a veces uno lo hacía tan a mano o no lo tenías como tan diagramado, y esto creo que ayuda Exacto. para trabajar también más en equipo. Sí, y pensar siempre después cómo puedes reutilizar todos estos aprendizajes, ¿no? Como pensarlo como algo que vas construyendo. Todo este aprendizaje te sirve para seguir mejorando, o para, tenés que, como esto que mostrábamos, las letras de trap, que después lo pudimos reutilizar para el debate presidencial también, porque son grandes esfuerzos, eso también es una realidad. Y hay mucho también que tiene que ver detrás con, pues, ponerse a chequear el modelo, cómo dio, cómo funcionó, esto tiene sentido, no, sí, y demás. Espero haber respondido. Sí, una preguntita. ¿Cuánta gente trabaja en la Nación Data específicamente? ¿Hay un equipo especializado? Más allá de que necesitas hablar con especialistas en rock, en trap, en lo que sea, pero la gente que está destinada justamente a chequear estos modelos o a ver qué es lo que les sirve, ¿no? En lo nuevo. Somos casi 20 personas. Wow. Interesante. Es un gran equipo. ¿Hay un rango etario de ese grupo de 20 personas? Súper amplio. La verdad es bastante amplio. Sí. Melanie, sí, Melanie. Sí. Melanie que estuvo bueno, aparecía en las fotos, estuvimos el domingo. Sí. Bueno, nuevamente hola, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Me puede estar sentada, lo que pasa es que yo tengo un tema con hablar y estar sentada. Ese es de formación profesional de profe. Bueno, primero gracias a Inge y a Caro por darnos la oportunidad de estar acá y a Nati de compartir también, escuchar y aprender de la experiencia de la Nación Data, que en muchas cosas coincidimos en el camino, con lo cual algunas voy a obviar porque ya las contó de manera brillante Nati, así que voy a ir por lo que no contó, así no nos repetimos en algunas cuestiones en las que trabajamos de manera, las organizaciones trabajamos de manera conjunta, inclusive en algunos casos, sobre todo... Viene una voz del cielo. Si lo querés agarrar y poner, ¿sí? Dale. Para que estés más cómoda también, así se puede escuchar también desde la transmisión. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Uy, qué fuerte. Con la primera, si querés. Ahí estamos. La siguiente. Ahí va. Bueno, chequeado, ¿alguien conoce chequeado? Pueden decir que no. Todos entrenados. Estamos bien, todo bien. Bueno, Chequeado es una organización que funciona desde 2010. Es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo, quizás a diferencia de un medio tradicional, combatir la desinformación, verificar el discurso público y de alguna manera contribuir también, por supuesto, a abrir el debate y a mejorar el sistema democrático. Hago esta primera aclaración porque van a ver que dentro de lo que es el desafío y las oportunidades que genera la inteligencia artificial, nosotros trabajamos desde un lugar un cachito diferente a lo que son los medios periodísticos tradicionales. Lo diferente tiene que ver básicamente con nuestro objeto de estudio, que, si querés, que en general trabajamos con dos, si querés pasar a la siguiente, que tiene que ver con desinformación y con verificación del discurso público. Es decir, trabajamos con dos tipos de contenido. Por un lado, desinformación viral, que seguramente ustedes han recibido, en algún momento quizás hasta han compartido, somos todos partes del ecosistema, por lo tanto la desinformación viral nos ha llegado de diferentes maneras, y también lo que tiene que ver con verificación del discurso público, es decir, con esas declaraciones de candidatos. En este caso en particular lo graficamos con las declaraciones del debate. Sin embargo, en cualquier contexto, no solamente debate, claramente, ni discurso presidencial, sino en cualquier contexto lo que tomamos son las declaraciones de líderes políticos y las verificamos, las chequeamos. Ahora bien, la primera distinción de este tipo de contenido, para contarles qué hacemos con la inteligencia artificial en estos contenidos, es por un lado establecer cuáles son los criterios a partir de los cuales nosotros seleccionamos una desinformación para chequear. Ustedes saben que en el caso de desinformación, la desinformación circula sobre todo en relación a temas que generan algún tipo de polarización, temas que no tienen consenso, temas que sobre todo son críticos, no sé, podríamos mencionar guerra, Ucrania-Rusia, podríamos mencionar pandemia, podemos mencionar contextos electorales.
Y además todo lo que tiene que ver con la desinformación, que seguramente ustedes conocen y mucho, en términos de sátira, humor, ¿no? Esa desinformación que circula y que ya sabemos, cuando está anclada, ya sabemos que viene de un contexto humorístico, ¿no? Ahora bien, ¿qué particularidades tiene la desinformación y nosotros cómo la trabajamos luego? La desinformación además opera en sesgos, opera en prejuicios, en creencias, en encuadres. Es decir, la desinformación, cuando a veces se plantea la cuestión de, bueno, la desinformación no es un fenómeno nuevo, estamos todos de acuerdo, la desinformación se amplificó a partir de las plataformas, de las redes sociales, correcto, pero también hay un factor que tiene que ver con cada uno de nosotros como prosumidores hoy, en donde opera, en donde aparece la cuestión del sesgo, aparece eso que lo vuelve verosímil. Entonces a veces circula un contenido por WhatsApp sin anclaje, es decir, sin contexto, y uno dice, bueno, puedo llegar a creerlo en función de que tiene algún tipo de eco con creencias previas mías, o inclusive con lo que Natalia Aruete llama en su último libro, que lo recomiendo, encuadres comunicacionales. Esto es un flujo de información previa que nosotros tenemos y que hace que cuando te encontrás con ese contenido no solamente tiene que ver con una cuestión emocional que le creas, sino que hay capas geológicas en donde hubo una información que se fue alimentando y construyendo, por el cual ese contenido que llega es verosímil para mí. La verosimilitud de un contenido tiene que ver con cada uno de nosotros, es decir, yo siempre digo que la gran desinformante de mi vida es mi madre, porque mi madre comparte todo y a priori todo le parece verosímil. Entonces, ¿viste? Vos decís, pero... Y entonces aparece una cuestión que es súper importante, que no tiene que ver solamente con mi madre en términos de una cuestión etaria, es el sesgo de confirmación o el sesgo de autoridad, ¿no? Entonces, mami, ¿de dónde sacaste ese contenido? No, me lo mandó la tía. Y como la tía es abogada, hay un sesgo de autoridad de que la tía abogada de repente sabe sobre, bueno, doy el ejemplo de pandemia porque creo que ahí fue la gran cuestión, ¿no? Pero la tía abogada compartía un contenido respecto de vacuna porque era abogada. Bueno, ahí aparece este sesgo de autoridad que todos tenemos, ¿no? El sesgo de confirmación, esta idea de reconfirmar o darle valor a eso que yo ya pensaba. Todos estos mecanismos operan en cada uno de nosotros y van más allá de las plataformas, van más allá de si a priori hay una intención de parte del otro en construir una desinformación. Tiene que ver con los propios consumos individuales de nosotros, de las audiencias. ¿Por qué hago referencia a esta cuestión? Porque en general, cuando hablamos de desinformación también, hablamos de un tipo de contenido que no solamente es falso. Y en Chequeado sobre todo nos corremos del término fake news. Si bien reconocemos que fake news fue el término del 2017, no vamos a negar que popularmente decimos, es una, digo, de manera cotidiana decimos es una fake. Y digo, es un término, digo, inclusive hasta cuando hablamos, mencionamos más el término fake, que es una desinformación. Entendemos que esta cuestión está dentro de lo que es el lenguaje. Sin embargo, en futuros periodistas y en periodistas recomendamos siempre la utilización del término desinformación porque es mucho más amplio en dos sentidos. Por un lado, porque el término fake news refiere solamente a noticia falsa. Primero, que en sí mismo decir con noticia falsa estaría de alguna manera haciendo ruido con la propia definición de noticia, porque es una calificación de un término que no le es propio. Y después porque es un término utilizado por muchos líderes políticos de derecha para acusar a los medios de comunicación cuando publican algo que ellos no están de acuerdo. Trump, ¿no? Bolsonaro, etc. Entonces, recomendamos utilizar el término desinformación también para incluir una dimensión mucho mayor a la falsedad. Si fuera solo falso, bueno, uno podría darse cuenta que tiene todas las características de la falsedad. Sin embargo, a veces la desinformación es mucho más sutil y tiene que ver con fuera de contexto, tiene que ver con algún tipo de contenido tergiversado, o como algunos llaman la media verdad, ¿no? Hay algo de ese contenido que es verdadero y algo de ese contenido que no lo es. Por lo tanto es falso, pero no es todo falso, ¿no? Entonces estas sutilezas que tiene la desinformación hace que sea necesario ampliar la mirada respecto de ese contenido que yo me encuentro. Y desinformación asociada a intencionalidad. Sí. Bueno, ustedes saben que cuando este tema siempre aparece, cuando la cuestión de la intención, que nosotros le llamamos motivación, ¿no? Esto de lo ideológico, lo político, lo económico, hay un montón de motivaciones que pueden generar esa circulación. En el caso de Chequeado en particular, por eso te agradezco la intervención,
no trabajamos en relación a la intención, es decir, cuando nosotros decimos que algo es falso o es verdadero, si ustedes leen las verificaciones, no aparece la dimensión de la intención porque es muy subjetivo, ¿no? Y además tendría que ver con alguna valoración absolutamente construida de parte de la organización. Cuando hablo de chequeo, hablo también de otras organizaciones de verificación donde la intención no aparece. Obviamente sabemos que hay motivaciones para que eso suceda, pero medir nosotros la intención es ponernos nosotros en un lugar que supera el dato. Y cuando nosotros verificamos, lo que hacemos es poner a disposición la mejor evidencia posible, desde el punto de vista del dato, de que eso, para corroborar que eso es verdadero o que eso es falso. Por otro lado, tenemos la verificación del discurso público, las declaraciones. Este domingo, como bien contó Nati, hemos tenido muchas declaraciones de nuestros políticos, de nuestros candidatos, y ahí nosotros sí empezamos a trabajar con algunos criterios. En el caso de las organizaciones de fact-checking, no chequeamos todo. Vieron que siempre aparece la cuestión de, ¿por qué chequeaste y por qué no chequeaste? Bueno, la inmensidad de las afirmaciones supera la capacidad por ahora de las organizaciones de fact-checking. Entonces, establecemos algunos criterios de qué es lo que se chequea. De entrada, no se chequean opiniones. Es decir, uno le puede parecer una barbazada lo que es un candidato, pero nosotros, si es una opinión que no se construye con datos, no podemos chequearla. Entonces, ¿por qué no chequearon a fulano que dijo tal barbaridad? Porque si no tenemos la mejor evidencia posible en datos, nos puede parecer una barbaridad, entre paréntesis, de manera personal, pero no tenemos manera de verificarlo. Entonces, opiniones no chequeamos. ¿Qué chequeamos? Datos factuales. Cuando hablamos de datos factuales son hechos que se construyen a partir de, por ejemplo, estadísticas, cuestiones vinculadas a la legalidad, cuestiones vinculadas a la normativa, cuestiones vinculadas a datos históricos. Hechos que puedan contrarrestar ese dato que emitió ese candidato. Ahora, ustedes fíjense que no es solamente el único criterio. El criterio también tiene que ver con la efectividad en la práctica, es decir, la posibilidad en la práctica. Si nosotros tenemos, de toda la cantidad de datos que dieron ayer, una frase que es posible de ser verificada porque tiene un dato, pero sabemos que encontrar esa secuencia histórica para corroborar ese dato nos va a llevar 3 meses, seguramente iniciemos un pedido de acceso, o sea, el cual tarda mucho, y quizá la respuesta termina siendo que el dato no está sistematizado, que también lo contemplamos en la nota de la verificación, ¿no? Si el dato no está, porque también es un dato que no esté, ¿no? En términos de bases construidas por el Estado. Entonces, también aparece ese criterio, ¿no? ¿Es factible en la práctica? ¿Tiene un contexto? ¿Está contextualizado como para poder entender, sobre todo en lo que tiene que ver con los datos? Ustedes saben que aparece una cuestión que tiene que ver con aquellas variables a partir de las cuales se explica el dato. Entonces, a veces nuestros candidatos explican los datos con algunas variables que les son favorables, y cuando uno amplía las variables, en realidad el dato no era tan así. Digo, el dato suelto podía ser verdadero, pero las variables que lo explica puede llegar a favorecer a uno o al otro. Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuál es el criterio de selección de noticias a chequear? Porque habiendo tantas noticias, no sabes por dónde arrancar, qué medios y portales grandes, chicos. ¿Cómo es ese proceso? Mira, gracias por la pregunta. Tiene que ver con 3 criterios. El primero responde a la viralidad. Nosotros corroboramos contenidos que circulan. Esto no significa que vos de repente te encuentres en el sitio de chequeo un contenido que no circuló tanto en viralidad. Nosotros utilizamos herramientas como por ejemplo CrowdTangle para medir viralidad. A ver, la viralidad es uno de los criterios que utilizamos. A veces ocurre que vos te podés encontrar en el sitio de chequeado un contenido que quizás ni siquiera lo viste, o sea que no viralizó, pero que por el segundo criterio, que es el potencial daño, lo chequeamos. Y el tercero tiene que ver con la relevancia. Esto es agenda, tema de agenda, ¿no? Cuando hablamos del daño, trabajamos con 2 daños por ese contenido que no chequeamos, que es el daño económico, el daño político o el daño del sistema democrático. Y el daño a la salud. Por lo tanto, van a ver que, por ejemplo, no chequeamos contenidos que vengan del espectáculo, contenidos que vengan del deporte. Hay algunos criterios a priori que también establece la metodología de la organización, que se corresponde con la metodología de las organizaciones de fact-checking. Esto que decía Nati, nosotros transparentamos la metodología. Estos 3 criterios, relevancia, viralidad y daño, se cruzan en el momento de elegir qué contenido chequear. Como les decía, para nosotros la viralidad, o sea, cómo circuló, es una variable
fundamental en la elección de ese contenido, porque si nosotros logramos hacer una verificación y ese contenido es falso, lo que estamos haciendo con nuestro chequeo es bajar o frenar la viralidad. Ustedes saben que está estudiado, hicimos nosotros internamente un estudio con algunos investigadores, cómo impactaba el verdadero y el falso. Entonces lo que dicen los estudios es que el verdadero se comparte. O sea que cuando vos tenés una nota que te dice verdadero, tanto de un lado o del otro, de cualquier grieta, no solamente nuestra, sino de cualquier grieta, se comparte. Ahora el falso no se comparte tanto, porque se cree que, bueno, las audiencias lo que dicen es, bueno, si, o por ejemplo, o por lo menos la muestra, lo que dice es, bueno, si yo comparto el falso, puede ser que uno del otro lado me salga a contrarrestar, entonces genera conflicto, pero sí lo que genera el falso es desacelerar la circulación, que es un montón, porque significa que hay personas que no se van a enterar porque, que yo lo hubiese compartido, pero no lo voy a compartir porque está el falso, entonces voy a dejar de generar un aumento de esa viralidad. Entonces, los criterios, como les decía, son estos tres. Obviamente, en términos de, pensemos en declaraciones de lo que pasó el domingo, claramente tenemos que elegir en función de la posibilidad inmediata de contrarrestar. Ustedes piensen que el domingo que viene hay otro debate, por lo tanto el tiempo para nosotros es fundamental, porque de acá al viernes va a haber contenidos que van a empezar a decaer, porque el domingo ya van a venir otros contenidos. Entonces, para nosotros ahí el tema de salir lo más rápido posible a verificar, de hecho, hicimos, que fue récord este año, en la noche del domingo, 11 verificaciones, que para nosotros es un montón, o sea, es un montón de trabajo que no había sido posible, que lo fue gracias al Chequeabot, que ahora los voy a contar. ¿Querías preguntar? Sí, quería consultarte, disculpa que te interrumpí. No, por favor. ¿Cuántas personas más o menos, o al menos trabajaron la noche del domingo, o cuántas suelen trabajar? Somos 40 y trabajamos 38. Todos y de todas las áreas. No solamente medios, sino todas las áreas que integran, las 4 áreas que integran la organización, que hay estado de impacto, innovación, medios y educación. Todos trabajamos el domingo en diferentes como sectores de lo que fue el chequeo de la producción, pero sí, toda la organización trabajó. Y los que no pudieron estar fue por cuestiones personales, pero sí estamos todos, y para nosotros además es un día espectacular. O sea, es como cuando el discurso de apertura del presidente de la legislativa. O sea, son momentos para nosotros súper importantes. ¿Qué fuentes usan para chequear la veracidad de una noticia? En realidad depende el tipo de... Ahora vamos a avanzar y te voy a ir contando. Me encanta porque él me adelanta las placas y no las vio. Sí. ¿Tengo una pregunta con respecto a la viralidad? Sí. ¿Qué redes toman? Mirá, nosotros en general tomamos... La desinformación circula en diferentes formatos, ¿no? Vos tenés un audio, tenés una imagen, tenés un video. La circulación depende de las redes sociales que uno vaya monitoreando. En el caso de CrowdTangle, que es una herramienta que utilizamos bastante, que es de Meta, es una extensión que se puede descargar gratuita, la recomiendo. En el caso de Meta medimos, por ejemplo, Facebook, Instagram, Reddit y Twitter. Pero nosotros tenemos nuestro propio monitoreo, nuestras propias monitoreo de redes. O sea, nuestro Chequeabot hace el monitoreo de redes y las incluye además medios de comunicación, incluye además podcast, incluye todos los formatos posibles a través del Chequeabot. O sea, tenemos CrowdTangle como una herramienta externa de Meta y tenemos la propia, que ahora la voy a mostrar, en donde hacemos monitoreo de todos los contenidos posibles. El tema es que el Chequeabot, la diferencia es que el Chequeabot dentro de la medición también nos da la posibilidad de trabajar con las denuncias que aparecen en nuestro chatbot. Porque hasta ahora, o sea, por ejemplo, CrowdTangle no mide WhatsApp. En cambio, nuestro Chequeabot lo que hace es medir la viralidad de nuestro número de denuncias. Por ahí, pensé que había una mano. Bueno, avancemos un poquito, así les voy contando. Sigamos adelante. Ahí está. Esta se la traje, ¿la vieron? Sí, Messi. Sí. La traje solamente porque me pareció espectacular y tiene que ver con introducir un poquito. Acá no tiene que ver con chequear, con no chequear, acá tiene que ver con. Ustedes fíjense lo que dijeron, ¿sí, Messi? Cómo la inteligencia artificial aparece en lugares, ¿no?, en donde nos empiezan a resultar familiares. Es decir, hay algo de. Yo estoy de hecho segura que ustedes ubicaban mucho más esta imagen,
que quizás alguna que tenga que ver con algo mucho más pesado, como puede ser algo de política, como puede ser algo de economía. Sí, como con Trump a principio de año. Como con Trump a principio de año, que está Trump también. Me vio el PPT este señor. Sigamos, por favor. O Patricia Burlich, creo que cuando le modificaron, cuando querían decir que estaba ebria, sí, no me acuerdo de qué evento. Está también. Ahora los voy a mostrar porque la ralentizaron. Ahí era la voz. Sí, ¿no? ralentizaron, ahora lo vamos a mostrar. ¿Podemos pasar esto? ¿Funciona? Está todo chequeado acá, lo que estoy contando ya me lo chequearon todo. Bueno, ahí está. Seguimos a chequeado. Sí, veo. Si clicás acá en la imagen, se debería abrir. Si no, avancemos. Ahí está, aceptar. Aceptar. Y el audio, ahí va. A ver, si se puede ver. En los últimos años, la inteligencia artificial avanzó a pasos agigantados en diversos campos, y uno de los más destacados es el de la generación de texto y video. En particular, el ChatGPT demostró ser una herramienta poderosa para crear conversaciones naturales y coherentes entre humanos y máquinas. Además, la generación de piezas audiovisuales por parte de la inteligencia artificial ha alcanzado niveles sorprendentes de realismo y calidad, lo que plantea nuevas posibilidades y desafíos en el mundo del entretenimiento y la comunicación. ¿Te diste cuenta? ¿Lo notaste? Tanto el guión de este clip como las imágenes que podés ver no las generó un humano. Bueno, pasemos si quieren a... Bueno, igual les voy a decir una cosa. Hay algo en la conexión, porque en general, seguramente porque tiene que ver con... Sale absolutamente ensamblada la voz con lo gestual. Si querés sigamos a la siguiente. Este video que está hecho con inteligencia artificial lo hicimos en chequeado cuando salió ChatGPT, solamente a modo de que en vez de explicarlo por primera vez nosotros lo explicaba inteligencia artificial. Esas sí son las oficinas de chequeados, a lo que se ve atrás, y lo que están atrás son mis compañeros. O sea, esa parte es real, obviamente el resto no. Te dice hacer lío cuando te pidas, yo no te quiero. Ahí está. Fíjense que acá aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con la utilización. ¿Todos han utilizado ChatGPT? ¿Sí? ¿No? Sí. Para transcribir. Bueno, ustedes saben que el ChatGPT, dentro de las múltiples funciones que tiene hoy, esto es, vos le podés pedir desde un buscador en sí mismo hasta redactar un texto, no sé, clasificarlo, generar propuestas educativas, digo, lo que ustedes imaginan, hoy casi lo está haciendo. ¿Por qué nosotros el ChatGPT es una herramienta o es un sistema que nosotros de entrada empezamos a prestarle atención? Primero porque obviamente los desarrolladores de ChatGPT no tienen como prioridad evaluar cómo impacta en las narrativas desinformantes. De hecho, si ustedes se fijan dentro de las políticas de ChatGPT, te dice, la información puede ser errónea. O sea, ya te avisa que la información puede ser errónea. Y ustedes fíjense que aparece con el ChatGPT que está muy relacionado con los que le contaba hoy de desinformación. El ChatGPT se alimenta, se entrena con contenidos de bases que tienen sesgos, que tienen representaciones, pueden ser injustas, que puede llegar a tener discursos de odio, es decir, que tiene una cantidad, y además tiene otra información seguramente veraz, verdadera, interesante. Ahora bien, ustedes fíjense que funciona de alguna manera, hablábamos de sesgo, funciona como funcionamos cada uno de nosotros, es decir, el ChatGPT, no les digo que es una persona, pero es una herramienta que cuando se entrena con contenidos donde no está diseminado, discernido, o no se discierne, mejor dicho, qué es verdadero, qué es falso, o qué tiene un sesgo. Entonces, aparece el ChatGPT como una herramienta muy útil, gratuita, etcétera, pero que puede contener en sí mismo un alto nivel o una alta cantidad de narrativas desinformantes. Y aparece otra cuestión, que también es propia de la desinformación, que tiene que ver con las fuentes. Ustedes saben que, en general, la viralidad nos marca cómo circuló la desinformación, pero no siempre encontramos la fuente. ChatGPT pasa lo mismo, no sabemos cuál es la fuente, tiene un contenido que puede tener además sesgos, te avisa de entrada que la información puede ser incorrecta, con lo cual, de alguna manera, se ampara en el aviso, en la metodología. Antes que llegue la carta de documento. Exacto. Exacto. Antes que llegue, tal cual. Y además aparece otra cuestión. Sin embargo,
sin embargo, sí es participativa y te da la posibilidad de que vos digas, mirá, esto es incorrecto, con lo cual esa interacción con las audiencias va a generar que la información vaya mejorando a lo largo del tiempo. Hoy todavía para nosotros puede ser una usina de desinformación, porque aquellos agentes desinformantes que tengan como intención generar un contenido falso, directamente le piden escribir una noticia con tal y tal dato y te escribe una noticia con las características de una noticia y te puede llegar a generar a partir de ese contenido una circulación. Ahora bien, si querés... Sí, avancemos en alguna más. Avancemos. ¿Quedamos hasta las 12? Sí. ¿Cuán rápido voy? Faltan 15. No, faltan. No, lo que vamos a hacer es esto. Les pregunto. ¿Quieren que vayamos a discurso, a ver un poquito lo que hicimos al debate, lo que hicimos el domingo, o quieren avanzar con algo de imagen, de fake, algo que tiene que ver más con desinformación? Debate. ¿Debate? A mí me interesa. ¿A vos te interesa? Bueno, solo esto que me gustaría, que son de los grandes desinformantes que tenemos, de las narrativas audiovisuales desinformantes que tenemos hoy, que nos preocupa. La diferencia entre el video manipulado y deepfake. El video manipulado es lo que decía acá la profe, todo lo que tiene que ver con la ralentización. No vamos a abrir el video para que no se desconfigure la presentación, pero habíamos traído el de Alberto Fernández, tenemos el de Patricia Bullrich, videos... Sí. Lo que pasa que, bueno, en algunos casos el video está ralentizado, en otros no. En este caso está ralentizado, en el de Patricia Bullrich está ralentizado también. Y después aparecen los deepfakes. ¿Ubican algún deepfake? Hay uno que hace cosas maravillosas, pero muy en broma, que no me acuerdo, es un creador de contenidos que soy malísima, acuérdense, la profe no se acuerda nada, ustedes me ayudan siempre, que toma las caras y empieza a armar cosas fabulosas. Ah, sí, ya sé quién habla. Bien, ahí es donde me ayudan ellos a completar la oración, pero empieza a contar palabras y arma toda una oración. que hace cosas, pero lo hace desde el humor. Cuando no está el humor de por medio. Sí. Yo ayer vi uno del debate justo que era que lo recortaba y decía, me reí mucho, pero era como que decía tipo, soy Juan Schiaretti, y le sonaba tipo ya el botoncito como que deje de hablar como... Sí. Pero estaba uno que siempre mandaba pelea. Pero Sí. se nota que es editado. Sí. El deepfake, a diferencia de eso, que está todo chopeado, cortado, es que es un archivo nuevo donde tenés tanto la voz como la cara de esa persona y está hecho de ser. Sí, ustedes fíjense que hay dos, hoy tenemos dos productos superadores de la manipulación del video. Deepfake y lo que van a ver ahora que tiene que ver ya con la voz clonada. Está la voz sintética y la voz clonada. En el caso de la voz sintética tiene que ver con un procesador a partir del cual se traduce un contenido, ese contenido siempre se trabaja con texto, ese contenido luego se le da la voz, a esa voz se le da todo lo que tiene que ver con la prosadia, es decir, con el tono, con las características propias de la entonación, y a partir de ahí se ensambla la imagen con el audio. De hecho, el deepfake de Vladimir, no sé si lo vieron, el de Zelensky, de Ucrania, donde él supuestamente, dije Vladimir porque había uno de Vladimir Putin, pero no era el que traje, donde él lo que dice es que renuncia, o sea que, mejor dicho, que la tropa, los soldados ucranianos, bajan las armas, hay como un rendimiento frente a Rusia. Ustedes saben que tuvo una viralidad enorme este deepfake, por eso lo compartimos, porque claro, al estar el tema del idioma hace que uno no sepa del todo cómo es el movimiento de los labios. Entonces, obviamente en la zona no, pero... Lo gestual de lo cultural. Exacto, ¿no? exacto. Nosotros somos de hablar mucho con las manos. Exacto. En cambio, lo peor no es tanto. En algunas partes es peor. Exacto. Podés entrar... Ay, gracias. Y es alguien que no viste moverse. No, y es muy así él. Lo gestual es muy así él, es muy duro su manera de... Bueno, el siguiente ejemplo, si querés pasemos a la otra, que seguramente lo conocen, que tiene que ver con la voz clonada donde aparece el idioma. Sí. A eso se ve mucho. Está Messi hablando en inglés. Messi hablando en inglés. Que la hicieron declarar de... Messi hablando en inglés, Alberto Fernández hablando en italiano. Todavía en términos de... No sé si estamos... Igual si querés no lo pongas así porque ya lo vieron.
Hablando en un inglés bastante fluido, fluido dentro de su entonación, ¿no? Acá la particularidad, por suerte, por ahora todavía no tenemos voces clonadas como esta en otro idioma de específicamente desinformación electoral. O sea, en desinformación electoral lo que circula son esto, más de tipo humorístico, sátira, pero no parodia, pero no desinformantes. Es decir, a ver, la pregunta es, bueno, cuando la clonación de las voces sea milimétrica y se utilice para que los candidatos digan cosas que no dijeron, ahí va a haber un problema y ahí vamos a empezar a... es una preocupación que tenemos las organizaciones, sobre todo de fact-checking, de bueno, cómo vamos a chequear cuando esa línea entre la verdad y la mentira sea tan endeble, ¿no? Porque la inteligencia artificial, de hecho, ahora vamos a ver en el caso de algunas imágenes, va mucho más rápido que los chequeadores, o sea, va mucho más rápido que las herramientas que tenemos para verificarlo. Había una página que ayudaba a identificar que esa imagen o ese video había sido retocado. Sí, nosotros trajimos una que es Hugging Face, que de hecho está la Media Party, una de las creadoras. Si van a la Media Party va a estar una de las creadoras. Hay varias, pero todavía hay una limitación porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con esta construcción de estas imágenes, se alimentan o se entrenan con contenido verdadero. Entonces, la imagen lo que te dice... ahora vamos a ver en el caso de Hugging Face, lo que te dice es, tiene un porcentaje de artificialidad, pero hay un porcentaje de imagen real. Claro. Porque en realidad se construye a partir de una imagen real. Claro. Distinto es el ejemplo que nosotros le trajimos de nuestra compañera de la oficina, que no existe, no existe. Cuando utilizan a un político o utilizan al Papa Francisco, en realidad es una imagen que tiene un porcentaje de humanidad, le dice la plataforma. Bueno, avancemos. Bueno, acá la cuestión sobre todo, en términos de algunas recomendaciones, tiene que ver con empezar a hacer, sobre todo búsqueda inversa. Nosotros utilizamos búsqueda inversa de Google, arrancamos por ahí casi les diría. ¿Han utilizado búsqueda inversa de Google? Subir Google Imagen. Sí, por ahí sí. Google Imagen, subimos una imagen que previamente la descargamos, o botón derecho Google Lens en el celular, para buscar imágenes similares. Es decir, lo que hace la búsqueda inversa de imagen es buscar coincidencias. Busca coincidencias, y siempre me gusta hacer esta aclaración, busca coincidencias de imágenes, no busca desinformación, busca coincidencias de imágenes. Casualmente la desinformación muchas veces toma contenido que ya circula y lo editan, o toman contenido de base para crear los videos. Entonces la búsqueda inversa es una buena, un buen inicio. Claro. Bien, si querés sigamos a la siguiente. Bueno, en lo que tiene que ver con... Ahí todavía estamos más rápido nosotros que la inteligencia artificial por ahora, capaz que ya me voy de acá y algo cambia, pero en lo gestual, sobre todo si conoces a la persona. Esto, quizás el presidente de Ucrania, uno no conoce tanto la gestualidad, pero en el caso de... Sí, total, sí, total. Sí, no, la piel es una persona, de hecho, ahora vamos a verlo, la piel es un... Más allá de que uno puede decir, bueno, tiene un filtro, pero había una cuestión de juventud que bueno, que no. Como nos va a pasar a todos, digo, nos pasa a todos. Según el DNI, no. No. Claro. Acá aparece una cuestión que también es súper importante y que nos gusta compartir cuando estamos en lugares donde se forman periodistas, que tiene que ver con la lectura crítica, ¿no? Con la mirada crítica respecto del contenido. Las herramientas avanzan muy rápido, la inteligencia artificial avanza. Ahora bien, siempre aparece la humanidad del periodista, la cuestión crítica, la lectura crítica, que se construye a partir de una formación más allá de las herramientas, porque de hecho muchas veces la desinformación, lo primero que nosotros detectamos no es si utilizó una inteligencia artificial o la otra, sino la cuestión del contexto, la cuestión de la verosimilitud, la cuestión de la posibilidad real, o en qué contexto aparece. La desinformación no aparece en cualquier contexto, aparece en contextos que son propicios para que sucedan y para que alguien lo cree y lo viralice. Entonces, la formación periodística es básica y es fundamental y va mucho más allá de la cuestión de la herramienta propiamente dicha, ¿no? Si querés pasemos a acá. Bueno, esta de Trump fue una de las primeras que nosotros verificamos, nosotros y las organizaciones de fact-checking, no solamente, obviamente, chequeado, en donde ustedes fíjense que esto había aparecido en un contexto donde Trump estaba en el juicio, todavía no estaba, o sea, estaba en proceso, con lo cual
era una imagen que alguien un poco descolgado en términos de en qué situación estaba Trump judicialmente, podía llegar a aparecer esta cuestión de verosimilitud. A ver, cuando uno empieza a analizar las imágenes, más allá de las cuestiones contextuales que uno podría decir, ¿por qué circula justo ahora? Es verdad que Trump tiene una manera, esto de la comunicación no verbal, gestual, un poco exagerada, con lo cual uno podría llegar a imaginar, pero la realidad es que es demasiado, ¿no? Es demasiado. Ahora, si uno piensa en aquellos que odian a Trump, o sea, en todo ese sector de la audiencia que odia a Trump, quizás tiene un rasgo de verosimilitud estas imágenes. Pero bueno, fíjense lo que aparece acá, que son las recomendaciones, que esto no tiene que ver con una herramienta, sino tiene que ver con el ojo crítico del periodista, ¿no? El tema de la cantidad de dedos que aparecen, bueno, acá hay 3 dedos, acá es ciego, acá aparecen 3 dedos y le falta 1. Empiezan a aparecer algunos rasgos que tienen que ver con detalles que todavía la inteligencia artificial le está costando, es decir, en la primera, o sea, en lo que sería el primer plano puede ser bastante preciso, pero en el fondo todavía, sobre todo lo que tiene que ver con los cuerpos, todavía hay algunas dificultades que se pueden detectar prestando atención. Que fue las luces y las sombras de una fotografía. Sí. Tomó como referencia. Sí. Y en las sombras no estaban los otros 2 dedos y reprodujo lo que vio. Sí. Entonces, sí. De hecho, si vos te das cuenta de lo que hace la fotografía. Sí. Total. Uy, se la mando ya. Sí, de hecho, por eso la cuestión de esta mirada crítica respecto de lo que uno recibe, eso se entrena y también, obviamente, nosotros no esperamos que las audiencias estén todo el tiempo chequeando si hay 3 dedos o 4. Pero sí, claro, pero sí empezar a incorporar esto en función de cómo viraliza, ¿no? ¿Querés pasar a la otra que también la deben conocer? Pregunta. Sí. Para mirar con cierto ojo igual todo esto de la inteligencia artificial, porque va aprendiendo tanto, Sí. se va actualizando tanto y puede ser que también vaya supliendo tareas que hacemos nosotros. Sí. Para mirarla con cierto ojo. Mira, en el caso de las organizaciones de fact-checking, nosotros tenemos, la del Papa. La del Papa la conocen. ¿Todos la vieron, la del Papa? ¿No? ¿No la habían visto? En el caso del Papa, fíjense que aparece acá algo que decía también la profe, el tema de las sombras. En la foto aparecen sombras raras, el tema de la textura de la piel, los ojos, bueno, todo lo que tiene que ver con la fisonomía. Yendo a la pregunta que recién compartías, la realidad es que en el caso de las organizaciones de fact-checking, en realidad la inteligencia artificial lo que permite es automatizar algunos procesos. Es decir, para mí la inteligencia artificial desafía más a las habilidades personales y humanas y periodísticas nuestras. Lo importante es que nos sistematice y nos automatice y nos ayude en el tiempo. O sea, nos ayude a articular algunas acciones que a nosotros de manera personal nos cuesta mucho, lo que tiene que ver sobre todo con procesamiento de datos, pero hay toda una cantidad de habilidades que nosotros llevamos adelante que la inteligencia artificial no lo puede hacer. Entonces, me parece que no hay que demonizarla en términos de las posibilidades reales que tiene. A ver, hay algunas cuestiones, como las que estoy compartiendo, que sí son un desafío para las organizaciones de fact-checking y para el periodismo en general, porque bueno, de alguna manera, esto que decía al principio, los desarrolladores de inteligencia artificial no están pensando en si desinforman, ¿no? O cómo va a ser utilizado. Desarrollan. Creo que estamos en un punto en donde todavía la inteligencia artificial nos está ayudando para agilizar algunos procesos, como por ejemplo lo que pasó en el domingo, que ahora les voy a contar en qué nos ayudó, que hizo que existieran 11 chequeos que nunca había existido en 4 o 5 horas entre que duró el debate y cerramos la redacción. Nunca había sucedido eso porque no era posible en términos humanos, nos llevaba mucho más tiempo. Entonces me parece que hay un punto medio, en algunas cuestiones nos desafía y en otras son una oportunidad. Me parece que en ese sentido hay que trabajar en ese... ¿Querés que vayamos al debate? Bueno, ahí está. Sí, sigamos. Hay algunas imágenes. Esta es la que le decía la profe recién, Javi en Face. Fíjense, le subimos la imagen del Papa.
Artificial 64, humano 36. Porque está tomando, exacto, está tomando algo, fue entrenada con imágenes de, exacto. Si querés pasemos que vamos a lo que hicimos el domingo. ¿Sí? También igual es esto que decís que al ser una herramienta tan nueva, hay muchas veces que se lo usa como con un fin más lúdico. Sí, total. O sea, ponerle, no sé, pienso en el Twitter que habíamos hablado la vez pasada del archivo general de Sergio Massa. Sí. Es algo muy gracioso y nadie pretende o sea, al compartirlo no pretenden que no. Que Sergio Massa estuvo en la creación de la Coca-Cola, pero tiene sí. un elemento. Sí. Tiene un objetivo, Sí, tiene un objetivo como contra. De acá, bueno, la campera primera, no sé qué objetivo, creo que era distinto a los otros que era como más de navío, de este primero, me parece. Sí, usted, igualmente esto que vos decís, digo, está bueno pensarlo en términos de que de alguna manera la inteligencia artificial se va colando en nosotros. Es decir, uno empieza como a incorporar. De hecho, por eso mostré el de Messi, para arrancar. El tema es cuando empieza a intercalar esos contenidos que se crean con inteligencia artificial, humorísticos, satíricos, con contenido que empiezan a parecerse a la verdad y uno empieza a creerlo, ¿no? Entonces es como estar atentos en qué anclaje o en qué contexto circula. Bueno, acá no voy a hablar de esto porque no vamos a perder tiempo, pero lo recomiendo este informe. Vamos a llevar a las clases. Sí, este informe es un estudio sobre qué están haciendo ahora las organizaciones periodísticas, los medios y las organizaciones, inclusive de fact-checking, con inteligencia artificial, y aparecen cosas muy interesantes que lo recomiendo. Pasemos, si querés, así no... Sumo que lo iba a traer también, porque de verdad me enfatizo en la recomendación. Está buenísimo, así que se los recomiendo. Dentro de las habilidades o las potencialidades de inteligencia artificial aparece la verificación de datos y el combatir la desinformación como una de las primeras variantes que tiene inteligencia artificial. Digo, hay una posibilidad enorme ahí. Bueno, igual para... Bien, vamos a hacerlo. ¿Cuento lo que hicimos el domingo? Sin mostrar nada, si quieren. Listo. Dale. Después, si querés, nos sí. pasás esto. Sí, sí, obvio. Sí, porque es espectacular. Bueno, el domingo. Nosotros tenemos desde el 2016 una herramienta que se llama Chequeabot, que es una herramienta que se ha ido actualizando, se fue sofisticando con el paso del tiempo, a partir de la cual nosotros, que este año de hecho estuvo abierto, así que el domingo que viene los invitamos a entrar al Chequeabot en vivo. Ustedes pueden hacer el seguimiento desde nuestra propia plataforma. ¿Qué hace el Chequeabot? Trabaja con algo similar a lo que compartíamos recién con Nati, hace transcripción del discurso, pero además, que me encantaría mostrar, si querés pasá a la última, mira, para que el Chequeabot pasá, ahí está. El Chequeabot. Este es el del debate. Este es el debate presidencial. Este es. ¿Qué es lo que hace? Transcribe. Hace un montón de cosas. Transcribe. Te corta el audio. En la frase te corta el audio. Es decir, que si vos querés ver de vuelta esa frase, o sea, escuchar de vuelta esa frase, tenés el audio tagueado justo en esa frase. Además, te indica cuando hay una corrección humana, es decir, cuando uno de nosotros lo corrigió. Y además, te indica qué notas verificadas ya se publicaron en relación a ese tema, y además, esta parte igual no la ven ustedes, esta parte es todavía no es código abierto, esta es la nuestra, es la detrás de escena, y además te muestra qué notas de contexto salieron sobre ese tema. Entonces, ustedes imaginen, te dice, esta frase es chequeable, te dice, esta frase es chequeable, además se verificó en esta nota, y además hubo contexto en esta nota sobre esa frase. Nuestra. Es decir, te va indicando en cada frase, además de lo chequeable, o sea, acá no solamente te da la frase, sino que te dice que es chequeable. Obvio que detrás de un chequeable, del Chequeabot, estamos todos nosotros. Acá está, les cuento cómo fue el domingo. El Chequeabot traducía, ponía frase chequeable. El equipo de transcripción humano volvía a escuchar, leía la frase que estuviera igual y le daba OK y decía corrección humana. Y ahí pasaba al equipo que estaba yo,
que era el de la nube, que era un equipo donde lo que hacíamos era buscar las palabras de ese párrafo que realmente fueran chequeables. Quiero decir, había todo un proceso para después decir esta frase, eso de cada frase. Sí, fue como muy largo el domingo. A notas, o sea, después de eso se escribieron 11 notas. Lo cual no significa que no hubiera más frases chequeables. Lo que hicieron, se escribieron 11 notas, se verificaron 11 declaraciones, porque además también ahí aparece el equilibrio editorial, de que no se podía, había algunos candidatos que tenían muchas más frases chequeables que otros, pero hay que establecer un equilibrio editorial, porque es parte del sostenimiento de la democracia, ¿no? Si solamente, obviamente esto sigue, vamos a seguir chequeando. Por un lado esto, ¿no? Por un lado lo que hacía en vivo el chequeabot, que hasta ahora esto no había sucedido. El chequeabot hasta ahora lo que hacía era solamente transcribir y audio. ¿Cuánto tiempo les ahorró? Es una gran pregunta que no te la sabría contestar, pero sí te puedo decir que es la primera vez que se hacen tantos chequeos en un par de horas. ¿Y cuántos hacías generalmente? La mitad. La mitad. Sin el chequeabot. Obviamente, no, con el chequeabot, pero solamente transcribiendo y dejándote el audio. Sin que te relacionara que la frase es chequeable, que hay una nota que ya se verificó sobre ese tema y que además tenés otra nota de lo que nosotros llamamos el explicador de contexto, porque no todo es verdadero o falso, a veces también generamos contenidos para explicar. Eso por un lado. Por otro lado, si querés pasar a, creo que estaba atrás. Otra de las cosas que nosotros utilizamos, que tenía que ver con la pregunta que recién me comentaste, Caro, que cómo hacemos el monitoreo de redes, es decir, cómo monitoreamos lo que circula. También el chequeabot lo que hace es monitorizar, es decir, medir la circulación de estas redes, pero no en todos lados, sino en aquellas, sobre todo, en aquellas cuentas o perfiles o medios o páginas que ya han desinformado alguna vez. O sea, lo entrenamos para que específica, porque ya tenemos a CrowdTangle que te envíe contenido. Esta te envía exclusivamente aquellas cuentas, redes, sitios que ya desinformaron alguna vez. Esto es un montón. O sea, que la inteligencia artificial nosotros llegamos en la redacción, lo primero que hacemos es abrir este panel, es ver, qué circuló. Claro, y vas nutriéndola porque van apareciendo. Y la seguimos entrenando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento tuvo la inteligencia? Y se va actualizando. Así que en realidad es un permanente. Claro. Pero hasta que llega a este punto, digamos, que se pusieron como objetivo, bueno, cortame el audio y linkeámelo a otras notas. ¿Cuánto tiempo llevó particularmente ese foco? Hacer eso y desde el año pasado. Sí, hace fácil un año que estamos. O sea, desde... No, miento, no es del año pasado, menos. Desde el debate de apertura... El discurso de apertura de sesiones de Alberto Fernández, que fue el 1 de marzo. Desde el 1 de marzo ahora, lo que pasa es que, bueno, ya se venía trabajando. Esto para que nosotros lo hagamos de código abierto y para que yo les pase el link y ustedes puedan verlo el domingo en vivo, se probó esto que decía Nati. Se probó mucho. Igualmente figura, esta frase puede tener información errónea. Esta frase, todas las frases dicen que puede tener información errónea o información incorrecta, dice. Infalible no es, y nos pasó lo mismo que contaba Nati, que de repente, no sé, Zimbabue era Zimbabue. Zimbabue sí. O sea, Zimbabue digo porque la mencionaron mucho. Sí. Digo, había unas palabras que uno decía, dale, te entrenamos. Bueno, sí. Te entrené para esto. ¿Te entrené para esto? Sí, inteligente. Igual, para el domingo que viene, todas esas palabras que dijo mal, que le transcribió mal, el domingo que viene ya está entrenado. El domingo que viene, esas no. Se podrá equivocar en otras, pero en esas no. No, es que en ese punto estamos. Es que en ese punto estamos en la misma, entonces nos pasa nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Para mí estuvo buenísimo. O sea, vamos a seguir hablando, me parece que está bueno. Podemos probar algunas cositas, me parece que hablaban las materias que tenemos. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias.